Martín García. Y en este video te cuento 3 formas de llegar. Vamos llegando a la isla. Es importante aclarar que la isla Martín García actualmente no está dividida entre Argentina y Uruguay, sino que son 2 islas independientes que con el tiempo se unieron, formando la única frontera seca entre Argentina y Uruguay. Pero vamos a ver el origen de cada una de estas islas y cómo fue que se unieron, que es la única frontera seca porque, como vemos, entre Argentina y Uruguay el límite es el Río de la Plata. Martín García, de jurisdicción argentina, y Timoteo Domínguez, uruguaya, forman parte de un solo bloque, pero esto no siempre fue así. Vamos a ver por qué. Esta isla, a diferencia de las islas del delta del Paraná, que son sedimentarias, es un pequeño afloramiento de rocas precámbricas del macizo de Brasilia, el que tiene una antigüedad de aproximadamente 1800 millones de años. Fue descubierta por un navegante que se llamaba Juan Díaz de Solís. Este hombre era piloto mayor de España. En 1516 llegó a la desembocadura del Río de la Plata. Por su extensión lo llamó Mar Dulce. En ese momento, los indígenas que ya vivían en la isla lo llamaban Paranaguazú. En el momento que estaba contemplando la isla, que se veía hermosa y de un color verde esmeralda, le informaron el fallecimiento de su despensero. Un despensero era una persona que se encargaba de distribuir los bienes destinados a obras de caridad. Antiguamente era un empleo de alto rango y se dedicaba a servir a personas muy distinguidas, algo así como un mayordomo. Como te iba contando, en el momento que estaban avistando la isla, este señor fallece. En ese entonces era una tradición marinera que los fallecidos debían ser arrojados al mar. Sin embargo, Juan Díaz de Solís decide sepultarlo en la isla. Este fue el primer desembarco de marinos europeos en lo que sería más tarde el virreinato del Río de la Plata. Una vez terminada la ceremonia, Solís decide llamar a la isla Martín García, como su fallecido despensero, por los privilegios u honores que le correspondían por su cargo. Timoteo Domínguez comenzó a formarse allá por los años 60 y originalmente se encontraba a unos cuantos metros de distancia al norte de la isla Martín García. Esta sí es de origen aluvional, ya que se fue formando de sedimentos que traía el Río de la Plata. Con el tiempo fue creciendo y los sedimentos fueron uniendo a estas islas y unidas formaron esta frontera única entre Argentina y Uruguay. Esto se determinó en un acuerdo entre Argentina y Uruguay el 18 de junio de 1888. El nombre de Timoteo Domínguez se lo debe a un militar uruguayo que a fines del siglo XVIII resistió ceder el control de la isla Martín García a la provincia de Buenos Aires. Te invito a quedarte hasta el final del video, donde te voy a dar algunos tips que te pueden servir mucho si querés hacer este viaje. Según la página de la CARP, que es la Comisión Administradora del Río de la Plata, la frontera no se encuentra legalmente demarcada. Recién el 4 de mayo de 2018, los cancilleres de Argentina y Uruguay instruyeron a la CARP para que avancen con el proceso de demarcación. En 1942 fue declarada reserva para la formación de un parque nacional, pero el 6 de julio de 1943 se anuló esta declaración. Finalmente, el 31 de diciembre de 1969 se declaró Parque y Reserva Recreativa Provincial, destinada exclusivamente
para la conservación y preservación de la fauna y flora autóctonas. El 7 de abril de 1998 se amplió un poco esta declaración, pudiendo ser usada para usos múltiples, pero vedando el uso para fines militares. La forma más común de llegar a la isla es en barco o lancha. Vi muchos comentarios por ahí que decían que no se podía llegar a la isla porque la empresa que antiguamente viajaba ya no está funcionando. La primera es por la que yo viajé y es de la que más puedo hablar según mi experiencia. Para eso vamos a entrar a la web de esta empresa que se llama Delta Argentina Uruguay, y se llama así porque principalmente se dedica a hacer viajes entre estos dos países, pero también hay excursiones como por ejemplo a la isla Martín García. Y acá abajo tenemos las direcciones de las estaciones fluviales tanto de Argentina como de Uruguay. Vamos a ver en la página de Facebook, también tienen Instagram. Vemos que acá tiene el link a la página que ya entramos, y abajo hay un teléfono y enviar mensaje y un email para consultar los días que tienen programados viajes. Y las otras dos formas, bueno, no tengo la experiencia personal. La segunda me parece una muy buena alternativa, y la ventaja que tiene esta empresa es que podés ir tanto desde Tigre como desde Puerto Madero. Si en algún momento estás haciendo turismo por Buenos Aires y estás en la ciudad de Buenos Aires, esta va a ser una muy buena alternativa, ya que podés tomar el barco desde Puerto Madero, algo que resulta muy cómodo para los turistas que generalmente paran en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a la página de Sturla Viajes. Apenas entramos tenemos los teléfonos de contacto. Acá podemos consultar las promociones y acá a la derecha tenemos un itinerario bastante completo con los horarios que sale hasta la llegada. Acá aclara los documentos que es necesario para viajar. El precio es exactamente el mismo, así que podés elegir lo que te quede más cómodo o el lugar que tengas más ganas de conocer si es que no conoces todavía. Si no viste el recorrido completo por la isla, te lo voy a dejar en el primer comentario. Y la tercera opción tiene que ver con empresas de reservas de pasajes. Entonces miramos un poco la página de Despegar y vemos que acá tenemos la opción para seleccionar online la fecha y la hora en la que queremos viajar. Acá también hay más información, el mapa para revisar la ubicación de salida y los puntos de interés que tenés más cerca. Esta es la otra página de reserva de pasajes, Civitatis, donde también podés reservar la excursión y, al igual que las anteriores, la información que necesitas para viajar. Tip número 1. El primer tip tiene que ver con la estadía. Podés elegir entre ir y venir en el día u hospedarse en la isla. Si elegís la primera opción, además de tener en cuenta el tip número 2 y número 3, hay que tener en cuenta que es probable que no llegues a recorrer todo, por lo que en la isla recomiendan quedarse. Si elegís quedarte, hay que tener en cuenta que por lo menos al momento de grabar este video, los viajes son los fines de semana, por lo que sí o sí tenés que quedarte una semana en la isla. ¿Y dónde se puede dormir? La isla cuenta con un camping, donde hay sector de carpas tradicionales, dormis, parrillas, baños y duchas con agua caliente, heladera y cocina de uso común, proveeduría y salón de usos múltiples.
Para consultar precios y disponibilidad se puede ingresar a la página del camping de la isla Martín García, donde podés encontrar los datos de contacto. Tip número 2. En mi opinión es importante tener en cuenta el clima. Lo primero es que los paseos no se suspenden por lluvia y además tener en cuenta que el clima ideal es un clima intermedio. No les puedo explicar el calor que hace. El día que hice el viaje, que fue en enero, hacía mucho calor, el calor es muy húmedo y esto puede dificultar el recorrido. Tip número 3. Este de alguna manera está relacionado con el anterior, y es que es muy común que al horario del regreso haya bajantes en el río. Esto es sobre todo importante si vas y volvés en el día, ya que en el caso que el río empiece a bajar, puede que el horario de regreso sea modificado, con lo cual se acortaría el viaje y la posibilidad de terminar de recorrer la isla. Esto no se puede prever y en caso que suceda, el guía del tour te va a avisar. Tip número 4. ¿Dónde comer? En la isla hay un único restaurante que se llama Solís, donde se puede disfrutar de buena comida casera a un muy buen precio. El lugar está abierto tanto al mediodía como en la noche y está atendido por sus dueños. Tip número 5. Y este tip cuenta nada más que para los que decidan ir en verano, y es bueno saberlo antes para ir preparado. Y es que al lado de este restaurante hay una piscina de uso libre, por lo que si te gusta la idea, no olvides de llevar tu traje de baño. Si este video te sumó información útil, te invito a que me dejes tu like, a suscribirte y nos vemos en el próximo video. Chao.